Hola, saludos, soy Javier de Miguel y desde este mismo momento la persona que se va a encargar en este breve y humilde espacio de radio de contaros y, por qué no, informaros en un formato diferente, a veces informal, a veces irreverente, en ocasiones alegre y en otras más triste, en colaboración con el irreductible Fermín Blasco Artacho y su ya conocido espacio radiofónico La Radio Ni Más Ni Menos, de las historias más peculiares, de las anécdotas más estrambóticas, de los recorridos profesionales históricos, ya sean triunfales y gloriosos o frustrantes y dramáticos del mundo del fútbol. Pero este pequeño rincón, apasionado, algo rebelde, no pretende ser un lugar de actualidad deportiva, ya de por sí saturada, aunque de vez en cuando también la tendremos en cuenta. Lo que haremos es darle cabida a las historias más recónditas de futbolistas legendarios de cualquier lugar del mundo, de cualquier liga del mundo, desde los más conocidos, de la élite hasta los más cercanos de nuestro fútbol más humilde, aquellos que vemos en nuestros barrios, cojeando, vendados o con muletas a causa de la batalla más reciente del domingo en un campo de nuestra ciudad. No descartamos sorpresas, en el fútbol siempre las hay. En este rincón que en breves días dará comienzo con toda la ilusión, con toda la incertidumbre de quien se sumerge en un mundo y en un modo de comunicación complicado, difícil, desconocido y a veces arisco, otras divertido y ameno, pero a fin de cuentas apasionado y libertino, que en los últimos años ha cambiado el panorama mediático mundial y que ofrece una libertad sorprendente lejos, pero muy lejos de los grandes grupos de comunicación y de su triste tradición, empeñados, como no, en querer repartirse el tablero de juego y el monopolio. No es nuestra intención sacar ningún tipo de rédito ni postularlos como grandes influencers en las redes. Tan solo se anhela que los pocos o muchos que sigan este humilde espacio se reconozcan en aquellos ya míticos balones mi casa, de los que se ha rumoreado siempre que el ejército español los utilizaba como artillería antiaérea, o aquellas legendarias botas Marco, indestructibles aunque les pasara por encima una pisonadora, o como no, de las arenas movedizas de los campos de Prado Viejo, o que recuerden a futbolistas que se entremezclaban entre el blanco y negro de la Philips o el color chillón de las Telefunken en aquel fútbol de élite de las décadas de los 70 y de los 80. Reviviríamos, como no, desde las antiguas batallas riojanas en el Cortijo, en la Estrella o en Villegas, o en los antiguos campos de Prado Viejo o en los campos más difíciles de la época hasta la de Belgrado, en aquel pequeño Maracaná con 100.000 almas salvajes esperando a la roja para destrozarlo no solo en lo futbolístico sino también en lo físico. Recordaremos a leyendas a las que les confundió la noche y sus vicios y que tiraron su carrera por un desfiladero cuando podrían haber resuelto su vida incluso en aquellos años. Las anécdotas de un jugador como René Hausmann, por ejemplo, son ricas en ese aspecto. No olvidaremos aquellos estados viejos, añejos, con las gradas de cemento y las vallas protectoras para evitar las invasiones de campo, que eran realmente frecuentes en aquella época, pegadas a la misma línea de fondo, con el olor a hierba subiendo por las tribunas. Aquellos estadios con infinidad de localidades de a pie que permitían que entrara más gente de la que podía albergar el estadio, hasta el punto de temblar los fondos cuando se hacía un gol, y pasarme este que les habla, deseando que aquello se acabara cuanto antes para salir de aquella jaula de locos que encima se ponían a saltar a bloque y en armonía perfecta para darle más suspense de tragedia de hundimiento de grada. ¿Cómo será de diferente el fútbol de antes al de ahora, que los estadios actuales casi no se diferencian en nada a los gráficos de las PlayStation? Es más, en YouTube uno busca un resumen o unos highlights y lo que le aparece muchas veces es una demo de un partido de la Play. Qué lejos quedan aquellos campos a reventar, como Atocha, Luis Sichar, la antigua Condomina, el viejo estadio José Zorrilla, el desvencijado viejo Castalia, como no, el mítico Las Gaunas, los campos después del Sardinero, donde había domingos que hubiera dado igual jugar en la playa de al lado por el estado del césped. Como no, el Plantío de Burgos, que antes de la remodelación pude visitar yo, tuve esa oportunidad, y comprobar que las instalaciones estaban igual que hace 50 años y que se respiraba todavía ese olor a coñac y a puro y a faria tantos años después, con las paredes de las cafeterías, los pasillos y las escaleras de pintura blanca repetida de muchas capas donde uno se podía imaginar, sin mucho esfuerzo, repletas de aficionados del Burgos de los 70 para ver al gran Juan Gómez Juanito. En los campos de ahora, el terreno de juego casi siempre está impecable en la mayoría de estadios de la liga. Yo he tenido algún compañero calvo que en un partido o en un campo de tierra hasta arriba de charcos y de agua ha sustituido a otro compañero, ha salido al campo impoluto y después de una zancadilla por detrás ha aterrizado en un gran charco de agua, con los brazos abiertos por la inercia, llegando a conseguir drenar el charco y absorber el impacto especialmente con la cara y la calva,
que de repente se tornó negra como el resto del uniforme. Encima hay que reseñar que no sé quién se le ocurrió aquel día que saliéramos de blanco. De anécdotas como esta, de perfiles futbolísticos diferentes, de historias viejas, de grandes futbolistas conocidos o desconocidos, de aquellos presidentes que eran más conocidos que muchos jefes de Estado, de viejas remontadas europeas, o partidos solo recordados por su dureza o violencia, hablaremos aquí, donde tampoco le haremos desprecios al actual, aunque desde una perspectiva diferente. Analizaremos esa nueva corriente denominada fútbol popular, alejada de ese superprofesionalismo inmerso en el mercado futbolístico, que ha hecho conocidos equipos de inferiores categorías que no rechazaremos ni a nada ni a nadie sin vetos, sin complejos. Seguramente provocaremos debates, nos equivocaremos, tendremos recuerdos, nostalgias y reviviremos los que durante muchos años nos vestimos de corto, viejas batallas. Reconoceremos aquel olor a refles o a bálsamo de tigre que nos aplicábamos cuando salíamos al campo con molestias y dolores y no sabíamos si íbamos a poder aguantar el partido. Echaremos de menos el dolor y el escozor de la cara exterior del muslo, su parte de arriba, donde no nos crecía el vello a causa de tirarnos al suelo en campos de tierra, que eran la gran mayoría, y que nos provocaban una herida perenne hasta que llegaba el verano. Analizaremos el auge no solo del fútbol femenino. Ante la duda de incluir algún otro deporte en este modesto espacio, tengo entre ceja y ceja analizar los éxitos del deporte femenino español a todos los niveles desde Barcelona en 1992. Que fue el punto de inflexión y la explosión tremenda de máxima competitividad tanto en deportes de equipo como individuales. Nunca en ningún país que yo conozca se ha progresado tanto y tan rápido en capacidad competitiva y en capacidad ganadora. Desde las famosísimas Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, los triunfos del deporte femenino español han sido una constante, incluso en disciplinas con escasísima tradición en este país. Trataremos de analizarlas y de destacar muchos de los nombres que nos han sorprendido después de Barcelona 92. Desgraciadamente, tocará hablar de lo que ningún deportista quiere, las lesiones, que al final son historias de superación personal y de las diferencias entre las lesiones de deportistas de élite y las de deportistas de nivel de base, tan diferentemente tratadas, como también de aquellos que en plena juventud deciden abandonar la práctica deportiva cansados de no poder disfrutar por diferentes circunstancias, por expectativas exageradas, por suplencias injustas o, como he explicado anteriormente, por la dificultad de separar y controlar el ocio de la competición. Recordaremos antiguos entrenadores, pioneros en la mayoría de los casos del fútbol actual, convertidos, tras el fallecimiento de algunos de ellos, en auténticas leyendas, tanto en sus etapas de jugador como las de directores técnicos. Profesionales que hacían de todo, desde entrenar, llevar la preparación física, construir la plantilla y pedir los fichajes, planificar la pretemporada, una especie de técnicos polivalentes, algunos de los cuales aguantaban mucho tiempo en los clubs. Nombres como Vicente Miera, José Luis García Trait, Felipe Mesones, Luis Bolovni, Luis Aragonés, Luis Cid Carriega, Javier Clemente, Alberto Hermaechea, Pepe Alzate, Alfredo Di Stéfano, Benito Joanet, David Vidal, Miguel Muñoz y otros tantos, en algunos casos todavía, leyendas vivas del fútbol español. Habrá, como no, entrevistas, evidentemente más enfocadas al deporte riojano, por la dificultad de conseguir ilustres en La Rioja, aunque intentaremos conseguir algún histórico que pueda recordarnos aquellas plantillas del histórico Club Deportivo Logroñés y muchas de sus vivencias, el famoso ascenso con el Valencia, las pretemporadas en Ezcaray, los entrenos en Santo Domingo, los campos de la colonia de Albelda, el ambiente terrible de las Gaunas y alrededores, todo lo que significó el club para la ciudad aquellos años. Intentaremos, ya que no solo de fútbol vive el hombre, sumergirnos en el balonmano riojano, único club en la élite de la ciudad, que incluso ha disputado títulos y cuya trayectoria ha sido ascendente desde su creación. Por el Palacio ha pasado lo mejor de este deporte, no lo podemos olvidar, incluso con jugadores internacionales, una disciplina espectacular en directo que aguanta ante los mejores desde hace años. Teniendo en cuenta que fui jugador durante muchos años, hablaré desde mi experiencia de cómo funcionaban los clubes de la época a nivel administrativo y económico, las precariedades que se pasaban, el material deportivo, aquellas marcas que se usaban, la ilusión de una nueva equipación o unas nuevas botas, o saber que íbamos a jugar en un campo de hierba, aunque fuera un prado más propio para el pasto de las vacas y las cabras que para jugar al fútbol. A nosotros nos daba igual, un campo de hierba era un campo de hierba y nos parecía el mismísimo Maracaná. En aquellos mediados de los 80 se daba la circunstancia de que incluso se podía compaginar fútbol y fútbol sala, exceptuando los casos en los que el club de fútbol se enteraba y lo prohibía terminantemente. Eran los primeros años del sala como deporte, con ligas de competición y liga nacional, y empezaba a explotar en toda España, hasta que esa duplicidad de la competición acabó con la separación absoluta
y de compaginación entre los dos deportes. Difícil de olvidar como experiencia personal cómo los sábados por la tarde-noche, nos desplazábamos a un pueblo que se llamaba Alba de Tormes, por entonces pueblo pionero en la provincia, lo que al fútbol sala se refería a jugar, ya que en Guijuelo, donde yo militaba, el equipo de la localidad no había polideportivo para practicar el sala y solo existía el club de fútbol. Y jugábamos a las 9 de la mañana, hora perfecta para un jugador juvenil de fútbol, después de habernos dejado el alma en el partido de fútbol sala de la noche anterior. Qué jóvenes éramos. Y tampoco olvidaré cómo nos desplazamos a Alba de Tormes y a Guijuelo en un SEAT 1500 que todavía se les veía por las carreteras de la época. Como el equipo de sala lo gestionábamos entre los propios jugadores, no había posibilidad de otro desplazamiento que no fuera aquel coche que gastaba más combustible que un F-18, temblaba como un tractor cuando pasaba de 100 y que fue capaz de atravesar una balsa de agua en unas inundaciones que hubo por toda esa zona de la provincia de Salamanca con 5 pasajeros y el conductor desafiando los elementos en aquella gran lata de sardinas y pasando más miedo todos que un gato con unas llaves enganchadas al rabo. Todas estas anécdotas mías y también de otros compañeros tendrán su espacio aquí, porque si una cosa tengo clara, es que el deporte de competición, sea del nivel que sea, deja miles de historias, miles de recuerdos en los que hemos tenido la suerte de practicarlos. Puestos ya los antecedentes sobre lo que pretendo que sea este modesto espacio, me despido, dejando aquí este prólogo desordenado y agradeciendo a don Fermín Velasco Artacho, ideólogo de este pequeño invento, por cederme este tiempo de su canal, que espero que sea del agrado de los muchos o pocos que me otorguen su confianza. Un cordial y afectuoso saludo de Javier de Miguel Garciolo para todos. Y no se olviden, suscríbanse, es gratis.